89.9. Lo que prefieren tus oídos. Fuiste la cita obligada en tardecitas de invierno, muda testigo de amores. Seguramente para muchos esto debe tener un gran significado, al igual que lo tiene para nuestro querido compañero Washington Caballero. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, efectivamente, Jacqueline. Voy a hablar del tren, del Tacoma. El tren está metido en mi vida desde mis primeros años de conciencia. E iba a terminar con esta canción de Fonte, que es tan melancólica, tan linda, y que habla de la vieja estación de Tranqueras, olvidada, abandonada, en ruinas, sin el bullicio que tuvo en su mejor época. Y ahora vuelve, así que yo digo que esta mañana Luis Alberto Fontes debe estar tan contento con el regreso del tren como lo estoy yo. Bueno, después de mucho tiempo, finalmente el servicio ferroviario de pasajeros vuelve a unir en una primera etapa las ciudades de Tacuarembó y Rivera, y tengo la sensación que después llegará a Paso de los Toros y un día llegará a Montevideo. Otra vez. Rehacerá el viaje que tuvimos en nuestra época de oro. Bueno, según la información periodística, la inauguración está marcada para hoy. Yo creo que el tren ya está corriendo. Y este nuevo servicio va a tener una frecuencia que va a coincidir con mi columna, lunes, miércoles y viernes. Va a salir de Tacuarembó a las 7 de la mañana y de regreso de la estación de Rivera a las 17:30. Y el boleto costará 180 pesos, me parece un buen Baratísimo. precio. No se ha publicado si el boleto de ida y vuelta tendrá algún descuento y cuánto va a durar el viaje. Yo calculo que será a Tacuarembó 1 hora y media, 1 hora y 40, que es un poquito más. Lo dijimos ayer, aproximadamente 1 hora y media. Sí. 1 hora y media. Bueno, es más o menos lo que demora un viaje en auto, porque son 110 kilómetros y aunque uno vaya en algunos tramos a 160, se encuentra un camión en un repecho de los tantos que hay y tiene que bajar a 60 o 70, y entonces el viaje se le estira, y debe andar más o menos en eso. Yo creo que a Tranqueras, por ejemplo, son 45, 47 kilómetros, y cualquiera que vaya en auto, ahora con la carretera nueva, no demora menos de 50 minutos. Así que está bien la velocidad y el tiempo que va a emplear. Bueno, no se ha publicado si el boleto de ida y vuelta va a tener algún descuento, y aunque ya se sabe también que hay un boleto mínimo de 50 pesos, porque el tren va a parar en Bañado de Rocha, Paso del Cerro, Laureles, Brigadas Civiles. Después voy a contar por qué esta parada y ahora estación se llama Brigadas Civiles, Tranqueras, que es una ciudad, y Paso de Ataques antes de llegar a Rivera. El Tacoma viene equipado con aire acondicionado y con wifi. Pero o sea, qué que bien. vamos a poder tener internet durante todo el viaje, y además en estos días de calor abrasador vamos a tener una buena temperatura interna. Yo creo que es una invitación para viajar por necesidad o viajar por turismo. Yo vengo de la época del tren. Desde mi lejana niñez disfruté de cientos de viajes que para mí no eran viajes, sino que eran verdaderos paseos turísticos. El tren me llevó a Montevideo cuando yo tenía 8 años. Y allí, cuando llegué a la estación central, viví mi primer deslumbramiento. Yo no podía creer aquello tan grande, tan concurrido. Me sorprendió el techo de vidrio abovedado que cubría todos los andenes de la estación central. Los andenes repletos de gente apurada, la enorme sala de espera que estaba llena de kioscos. Para mí era una novedad increíble, pero cuando salí y vi las estatuas que adornaban la fachada del suntuoso edificio, entonces viví una de las sorpresas más agradables y más sorprendentes de mi niñez, y lo recuerdo muy vivamente. De joven hice muchos viajes,
en la cantina, tomando la sopa de verduras que era tradicional en el restaurante del tren y alguna cerveza, hasta que el encargado del restaurante puntualmente nos echaba a la 1 de la mañana y había que irse al dormitorio. Y recuerdo vivamente, porque fue una fecha muy importante de mi vida, que viajé en el nocturno el 13 de enero del año 1966, haciendo con Sonia, mi flamante esposa, el viaje de bodas. ¡Qué romántico! En tren íbamos a Tacuarembó, íbamos a Paso de los Toros, nos trasladábamos para transmitir los partidos del noreste. Y cuando llegó Herrera en el año 1958, Yaca, mi compañero de la radio, inventó poner en un vagón de carga un transmisor de onda corta y veníamos transmitiendo el pasaje del tren por las distintas estaciones y anunciando dónde estaba, porque en ese tren venía el doctor Herrera y los principales dirigentes del 58. En tren llegaban los diarios del día, que se editaban en Montevideo. O sea que para leer el diario del día teníamos que esperar la noche, porque el tren llegaba en invierno 6, 6 y media, a veces 7, a veces 8, depende del atraso que traía. Y en el tren venían los aprovisionamientos que necesitaba la ciudad. Y en el tren también venían los bolsos del correo que contenían las cartas y los documentos que los carteros al otro día iban a repartir en la ciudad. En el fonoeléctrico, que era un viaje especial en tren que traía excursiones y que venían fundamentalmente en carnaval con 100, 200 personas que inundaban de montevideanos las calles de Rivera y cubrían todos los hoteles, y había que tener un registro de las casas que podían recibir pasajeros y que venían conducidos por un personaje muy simpático y muy famoso que había en el carnaval de Montevideo, que se llamaba Andrés Morales, pero que todo el Uruguay lo conocía con el nombre de Semillita, que era amigo nuestro y era el que organizaba las excursiones, y cuando llegaba a Rivera lo primero que hacía era llegar hasta la radio a saludarnos. También relacionado al tren, recuerdo que un periodista aventurero del diario La Mañana de Montevideo escribió una sucesión de crónicas dedicadas a la frontera diciendo cosas insultantes, imperdonables de los riverenses. Entonces en la radio yo organicé, en respuesta a estas ofensas, más que ofensas, era un rosario de ofensas escritas, un acto de reparación que tuvo el apoyo de toda la comunidad. Y entonces le compramos a don Humberto Curi, que recibía el tren, los diarios en la estación del tren cuando llegaba, toda la edición del diario La Mañana, porque la pensábamos quemar. La cargamos en el lomo de un burrito, pusimos un altoparlante adelante y por supuesto la radio transmitiendo, e hicimos la caravana hasta la línea, donde quemamos todos los diarios de La Mañana que trajo el tren, y al decir del coronel Moratorio, que fue el encargado de hacer el discurso final, lavamos con fuego las injustas ofensas del periodismo. Pero mi recuerdo más fuerte relacionado con el tren se remonta a las inundaciones del 59, que fueron terribles, devastadoras, arrastraron extensos terraplenes, destruyeron las vías, y lo peor es que dejaron a nuestra ciudad aislada y desabastecida, porque entonces la Ruta 5 prácticamente no existía, y el puente de Manuel Díaz, que era muy bajito, con cualquier lluvia quedaba intraspasable. Entonces, y con el apoyo incondicional de la radio, surgieron las brigadas civiles, que después de muchas semanas de intenso trabajo, en el que participaron miles y miles de riverenses de todas las edades, se rellenaron los terraplenes que habían arrastrado las corrientes, se recompuso la vía y se restableció el servicio que era vital para que nuestra ciudad pudiera sustentarse, porque estaba aislada, totalmente aislada. Yo recuerdo personalmente haber transmitido la llegada del tren especial que traía el general Gestido, entonces presidente de AFE, que nos dejó una placa de bronce que después se perdió
y gracias a la ayuda que me dio el doctor Araujo cuando era diputado, la reconquistamos y Tabaré Viera la puso al pie de lo que empezó siendo un monumento en el Parque Oriental en recuerdo del histórico movimiento popular. Pero el Tacoma vuelve finalmente y va a cubrir una zona olvidada, le devolverá al vecindario un medio de transporte público que inexplicablemente se lo habían quitado. Los vecinos van a usar el tren para venir a atender su salud, hacer trámites, visitar amigos, visitar parientes y por supuesto que de regreso llevarse el clásico surtidito. Y el tren, el Tacoma de Tacuarembó a Rivera, va a ser un enorme empuje para el turismo regional, porque muchos riverenses que nunca viajaron en tren van a hacer su primer viaje en este medio, que funciona en todo el mundo, menos acá en el Uruguay. Y entonces podrán descubrir, por ejemplo, el túnel del Bañado de Rocha, que es el único túnel ferroviario que hay en el Uruguay y que está un poquito antes de llegar a Tacuarembó. Y van a pasar por la parada de brigadas civiles que homenajea el movimiento que recién mencioné. Y habrá un milagroso renacimiento de la vieja estación de Tranqueras, a la que Luis Alberto Fontes le dedicó una canción tan linda y tan melancólica. Que regrese el Tacoma, yo les aseguro que es una gran noticia para los enamorados del tren y para los que nunca hicieron un viaje en tren. Que como yo valoramos esas viejas historias que involucran al tren que hoy está de regreso. Además quiero acotar que vamos a compartir a modo de homenaje el video de esta canción que está hermosísimo allí en la fanpage de la radio para que todos además lo puedan ver. Bueno, muy bien. Bueno, que regrese el Tacoma pronto y que funcione. Y que no le hagan paro los funcionarios de AFE, que dejan sin transporte, sin tren, hasta la mismísima Presidente de la República. Que suspendan esas cosas locas que les vienen. Muy bien. Nos encontramos el viernes. Que pase muy bien. Gracias, Iván. Fuiste la cita obligada en tardecitas de invierno, muda testigo de amores. Esta fue la columna del periodista Washington Caballero, festejando sus 60 años de radio. Escúchalo de lunes a viernes por la 89.9, minutos después de la hora 10.